Guadacheros, bienvenidos a esta nueva temporada de Guadache, la temporada número 3. Estamos cambiando un formato diferente, gracias a Digital Marketing. Estamos aquí en la Escuela RIS. Estamos hoy con un invitado súper especial, un experto parrillero. Estamos hablando con Abraham Paniagua y ustedes verán las cosas riquísimas que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar un momentico con él. Vamos a preparar una cosa que van a estar buenísimas. Síganos. Guadacheros, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Guadache. Yo soy Elis Martín y aquí hablamos con chefs, foodies, cocineros, viajeros, todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, Abraham Paniagua. Estamos estrenando temporada. Muchísimas gracias, Abraham, por permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias. Vamos a hacer varias preparaciones sumamente interesantes. Vamos a trabajar con costilla, vamos a trabajar con vacío, vamos a trabajar con un New York Strip. Y lo primero que te quiero decir, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que es un honor. Señores, para hablarle un poco de Abraham, Abraham estudió Meat Science en North Carolina, carnicería, también es encargado de la creación de varios productos cárnicos aquí en la Escuela RIS, donde nos encontramos en el día de hoy. También imparte las clases en todo lo que es el área de carnes. Y también algo interesante, que tú estudiaste una carrera que no se relaciona totalmente con lo que vamos a hacer en el día de hoy, que es ingeniería. ¿Cómo tú hiciste la transición? Porque también estudiaste teología, que eso lo estábamos hablando fuera del aire. ¿Cómo tú hiciste la transición a estudiar parrillero, Meat Science, que se encarga de estudiar el proceso de la carne de una manera holística, completa? ¿Cómo tú hiciste esa transición? Principalmente por hobby, no fue algo intencional desde un principio, como muchas personas tienen que desde los 6 años quieren cocinar, les fascina la comida, la cocina. Personalmente a mí no me gustaba comer, no, yo era muy mañoso, puedes preguntar en la familia, yo no comía gran variedad de productos. Sin embargo, cuando comienzo a aprender a comer diferentes platos, me gusta y también me gustaba comer mucho, en pleno desarrollo, haciendo ejercicio, haciendo deporte. Eso me llevó a aprender a comer platos que antes no probaba. Entonces, luego de que hago mis carreras, mientras estudiaba teología en Carolina del Norte, mi querida madre, chef, en fin, me dice, pero aprovecha, a ti que te gusta la carne, busca personas que cocinen allá, ya que los estados sureños son reconocidos por ahumados. Entonces, en ese sentido, encontré 2 pitmasters, 2 expertos parrilleros, reconocidos en los Estados Unidos, que estaban bien cerca de mi pueblo y ellos ofrecían clases, ellos me tomaron bajo su sala. Es una cultura muy familiar, te enseñan todos los secretos del mundo, o sea, para ellos no hay nada que ellos no puedan compartir. Y eso, imagínate, 4 años en eso metido, se vuelve un mundo. Igual que en Estados Unidos, la experiencia de tu poder conocer personas con doctorados en ciencia de carne, no meramente un parrillero. Háblanos un poco de eso, porque cuando nos vamos a ciencia de carne, mucha gente entiende que cocinar es algo sencillo, sí, pero hay muchas áreas en las cuales la persona puede tener expertise. Y en tu caso fue en la ciencia de la carne. Correcto. Hay un aspecto que es el cocinar la carne. En nuestro país se tira arriba del fuego un churrasco, vuelta y vuelta, listo, todo el mundo se lo comió. Pero cuando uno entra en un tema de ciencia, principalmente en los Estados Unidos, hay una inversión de dinero donde dice, ok, ¿cómo yo puedo conseguir el mejor corte? El mejor producto final. Eso implica que hay un tema de la genética del animal. ¿Cuál es la diferencia de una rubia gallega que se da en España? ¿Cuál es la diferencia de esa rubia gallega con un Angus en los Estados Unidos? Claro. ¿Qué diferencia hay si yo al mismo Angus le doy grano o le doy grama, pasto? ¿Qué diferencia hay entre el Wagyu japonés y el Angus? ¿Qué yo puedo conseguir cuando yo mezclo el Wagyu con el Angus? ¿Cómo yo puedo conseguir una mejor carne? Luego de eso viene la crianza. ¿Cómo yo trato el animal? ¿En qué edad matarlo? O volverlo un producto ya crudo. ¿Cómo entonces cocinarlo? Y cómo entonces servirlo. Eso es la ciencia de carne. No es solamente tirarlo al fuego. Y eso es un aspecto interesante porque el proceso de la crianza es determinante para el sabor y el resultado final que tú tienes a la hora de comértelo en el plato. Correcto. Porque mucha gente quizá lo pasa por alto y no piensa en el proceso porque estamos acostumbrados a verlo en el súper, comprarlo, Sí, o verlo en el restaurante y lo ponen en la mesa. Pero el proceso de
criar ese animal es sumamente importante para ese resultado final. ¿Tú tuviste la oportunidad en Carolina del Norte de ir a granjas y ver el proceso de sacrificio de algunos de esos animales? De sacrificio no, pero sí de ver el proceso de crianza. Okay. Y no de sacrificio ahí, pero sí también el tema de la carnicería. Recibir la mitad del animal en una carnicería formal, donde arriba de la mesa entonces comenzamos a dividir los cortes, conociendo cada músculo. Ellos tienden a utilizar el nombre científico, porque imagínate, uno aquí le dice churrasco, el mexicano le dice rachera, el americano le dice falda, entonces ellos prefieren por el nombre científico. Sin embargo, cuando tú ves el proceso de crianza, tú comienzas a ver cómo hay granjas bien pequeñas que le dan una alimentación específica, un cuidado específico, una vez al año es que tienen producto, te dicen cuál es la raza del animal, te dan su pedigrí. Por ejemplo, yo conocí una granja de un señor que, pocas de las granjas en los Estados Unidos que tienen 100% Wagyu. Wow. En Estados Unidos hay granjas que tienen entre un 93% de genética, ADN, y un 100% de genética Wagyu. Eso fue antes de que Japón prohibiera la exportación del animal. Y tú ves la manera en la que crían el animal. Y tú comparas ese Wagyu con un Angus y tú dices, no, pero espérate, son dos animales diferentes. Y cuando lo cortan y tú recibes el animal, tú dices, no, pero esto es otra cosa. El olor del animal es diferente. O sea, la genética y la forma de crianza afectan tanto el producto final que por eso se volvió una ciencia. Y es sumamente interesante porque el Wagyu es una de las carnes premium top que más se usan y muy preciada en el mundo de la carnicería. Algo que te quiero preguntar y que me llama mucho la atención porque la cultura norteamericana es muy conocida por el aspecto parrillero. Y North Carolina y Carolina del Norte no se escapa a eso. Y hay una forma particular de hacer la parrilla allá en Carolina del Norte. ¿Qué tuviste que te llamó la atención y que difiere de otros lugares de Estados Unidos? Bueno, eso ya cae en lo que mencionamos en un momento determinado fuera del aire, que era el regionalismo. Gran parte de la barbacoa se produce históricamente se produce por los afroamericanos o los africanos que llegan como esclavos a los Estados Unidos, los cuales recibían cortes que sobraban, cortes baratos, duros, que nadie quería, y ellos aprendieron a cocinarlos. Cuando tú vas a estados sureños, donde se hace mucho ahumado, la razón por la que sucede es porque al ser cortes muy duros, ellos necesitaban de buscar la manera de aflojarlos. ¿Cómo lo lograban? Cocinándolo a fuego lento, largo tiempo. Entonces, en Carolina del Norte, Carolina del Sur, es muy típico cocinar el cerdo completo al carbón, fuego bajito, largo tiempo. Largo tiempo. Conocí un señor mayor de más de 70 años que te invita a la casa y me dijo, llega a las 8 de la mañana, yo llegué a las 10 y él está desde las 2, 4 de la mañana despierto, con el cerdo cocinándose, como 3, 4 latas de cerveza y él sentado hablando. Y eso lo enseñó su papá y se lo enseñó su abuelo, y su abuelo era esclavo, o su bisabuelo era esclavo. Entonces, cuando tú pasas a otras regiones, difieren un poco, pero hay una base que es el carbón, la leña, el fuego. Lo mismo sucede en nuestros países. Lo mismo taíno con la barbacoa y lo mismo africano con su forma de cocción. Hay variedades, pero al final vuelven al fuego. Desde tu punto de vista, ¿tú ves el carbón como un ingrediente o tú lo ves como algo aparte? Puede verse como un ingrediente. Cuando la grasa cae sobre el carbón, genera un humo con un sabor particular, muchas veces muy bueno, a veces no tanto deseado. Tú puedes sustituir el carbón por leña y ahí tú no solamente recibes el calor de la leña, sino también el ahumado, el dulce, dependiendo qué tipo de leña sea, tú recibes el sabor que la leña despide. Tú puedes verlo como un ingrediente y como un medio de cocción, pero al final definitivamente aporta un sabor que tú no lo recibes por ejemplo, en un barbecue de gas, en una parrilla de gas. Que esa es una de las discusiones creo que eternas de todo el que hace barbecue, gas o carbón. Claro. Y yo creo que también viene algo de gusto, hay algo sumamente arraigado ahí, pero de manera particular yo soy team carbón. ¿Cuál es tu team? ¿Cuál te gusta a ti? Fíjate, ahí viene el tema de sabor, preferencia del sabor, pero también conveniencia. Okay. Cuando tú vives en un lugar como Carolina del Norte, como yo vivía en un pueblo fuera de la ciudad principal,
tú tienes un patio donde tú puedes tener 3 ahumadores, uno de carbón, uno de gas, uno de leña. Tú tienes una variedad que si tú dices hoy es sábado, yo no tengo nada, tú no tienes la vida ajetreada de la ciudad, tú no tienes una responsabilidad grande, tú dices a las 7 de la mañana comienzo a cocinar y termino a las 4 y a las 4 llegan tus amigos, obviamente carbón y leña. Claro. Pero tú encender carbón para hacer un New York por 5 minutos no es conveniente. Exacto. Es un trote muy fuerte y definitivamente no es la preferencia de la gran mayoría de las personas. Y en nuestro contexto, tú estás en una ciudad donde la mayoría de la gente lo más seguro lo que tiene es un balcón pequeño donde le cabe una parrilla y van a decidir carbón o gas. Tú dices, oye, me pon gas porque el carbón te va a dejar un desastre y tú vas a durar mucho tiempo para encender. Pero definitivamente por sabor, por textura y por cómo se ve es carbón y leña, 100%. Y que también tú trabajas el ahumado, que esa es otra área de expertise y otra área de estudio. Que eso es algo importante que vale la pena mencionar, que hay mucha área dentro de la misma carne donde uno se puede especializar. De hecho, me contaba fuera del aire que parte de los profesores que tenías se especializaban, eran veterinarios y entonces a eso le sumaban distintas carreras que lo usaban para sumarle un poco más a su conocimiento veterinario. Y eso es algo también que hablábamos, el conocimiento del cocinero, en tu caso tú eres un cocinero, o sea, pero te especializan en la parrilla, debe ir complementado de otra serie de conocimientos. Correcto. En muchos casos y en otros episodios hemos hablado que se debe complementar, debe saber un poco de botánica, debe saber un poco de veterinaria para las plantas y todo eso, un poco de nutrición, saber cómo hacer ciertas mezclas. En tu caso particular, me interesa porque nosotros como hombres siempre como que nos vamos por el lado de la carne. Y me decías al principio que tu mamá como que medio te empujó, pero a uno siempre le gusta esa parte. ¿Qué te hace como que, ok, voy a estudiar esto y me voy a ir full meat science? Porque no es algo como más especializado. Sí, personalidad. Mi personalidad es más científica en ese sentido. Yo me puedo sentar a leer un libro científico, leérmelo completo, aprender leyendo y luego hacer la práctica. Yo tengo amigos que no, que necesitan todo es hands-on, todo es práctico. Y es muy bueno, pero uno necesita el balance. Entonces, en eso sí me ayudó mucho la cultura del parrillero americano, el pitmaster americano. Muchos de ellos tienen una tradición larga familiar, pero la han complementado con conocimiento científico y otros comienzan con un conocimiento científico, por ejemplo, los profesores que yo te mencionaba, comienzan con un conocimiento veterinario, pero su pasión es la parrilla. ¿Y qué hacen? Terminan tomando otros cursos de ciencia de carne para complementar veterinaria, que es su ingreso principal, pero al final terminan en competencias de parrillas, terminan en competencias con ahumado, porque es su pasión, es lo que le termina gustando. En mi caso particular, la ciencia me encantaba, ¿por qué? Porque hay muchos mitos, hay una cultura de esto se hace así, y usualmente los chefs transmiten ese conocimiento, y tu abuela lo hacía porque tu bisabuela lo hacía, pero la gente no sabe en realidad por qué se hace, ni si es la mejor manera. Hasta que tú tienes una persona que se siente de manera científica y dice, ok, yo tengo 5 New York, el mismo grado, lo voy a cocinar de la misma manera. ¿Cuál es la mejor manera de sellarlo? O lo voy a cocinar de 3 formas diferentes. Fuego rápido, lo volteo una vez. Fuego rápido, volteado constante. Reverse sear, que es sellado inverso, donde yo lo cocino primero y luego lo sello. ¿Cuál me va a dejar mejor resultado? ¿Y por qué me va a dejar mejor resultado? ¿Por qué las abuelas hacían una salmuera al pollo? No, que la salmuera mata. Ok, pero resulta que, por ejemplo, la listeria no se muere en una salmuera. La salmonela puede que sí, las bacterias o los parásitos tienden a no reproducirse de la misma manera, pero resulta que la listeria sobrevive a una salmuera. Entonces, no es tanto el tema de salud. Tú dices, bueno, vamos a investigar. Cuando tú resulta que encuentras que la sal es el único sazón, por así decirlo, hay otros más químicos, pero la sal es uno de los pocos, el único que penetra la carne, modifica la proteína y la grasa a tal punto que tanto la res como el pollo, cuando tú los cocinas, retienen más líquido, quedan más sabrosos y más jugosos. Oye, me hacían salmuera, ¿no? Y tú dices, mira, abuela sabía, dice, oye, lo heredó, pero ahora vamos a buscar una mejor manera de hacer esa salmuera. Entonces hacemos experimentos científicos. Y luego eso tú lo aplicas en una parrillada. De ahí me gustó y quiero resaltar 2 cosas. Los mitos de la carne y la cocina en general.
Hay dos que me gusta y creo que lo he hablado ya en otro podcast. Lo rojo en la carne, cuando la cortamos, no es sangre. Y juega un papel interesantísimo, que también lo escuché en una conversación que tú estabas teniendo. Lo que nos juega nuestra mente, porque nosotros asociamos automáticamente que si es rojo es sangre, pero no es sangre, es mioglobina. Cuando hablamos también de lavar las carnes, las piezas de carne, mucha gente, y en la cultura de acá, entiende que hay que lavar la carne, pero hay que hacer una salvedad. Cuando pensamos en carne nos estamos refiriendo a intramuscular, la parte muscular, no nos estamos refiriendo a vísceras, porque si nos referimos a vísceras, ahí sí hay que hacer cierto tipo de higiene. Entonces esos son dos mitos que me gustaría que si tú puedes expandir un poco más, el asunto de la sangre, que no es sangre, mioglobina, y el asunto del lavado de las carnes. Sí. Con el tema de la sangre, el rojo en la carne, muchas personas lo repiten y lo repetimos, lo vamos a seguir repitiendo, es mioglobina. Ajá. Y la gente dice, bueno, pero eso no me quita el problema de que yo creo que es sangre. Ajá. La mioglobina es una proteína que está en el músculo, que al momento que se calienta se adhiere a lo que es el agua, el líquido dentro del músculo. Ustedes saben que nosotros y los animales somos más de un 80, 85, hasta un 90% agua en la forma en la que estamos compuestos. Y la mioglobina se apega a la molécula del agua y se presenta y se ve como roja. Es una proteína. ¿Qué sucede? Mientras más tú cocinas la carne, menos roja queda. ¿Por qué? Porque ya tú te estás deshaciendo tanto del líquido como de las proteínas y los nutrientes que tiene la carne. O sea que, parémonos ahí, tú le estás quitando nutrientes, la estás secando, básicamente deja de ser beneficiosa para nosotros. Termina siendo lo que muchos chefs dicen un bagazo. Exacto. No tiene ningún aporte. ¿Qué sucede también en ese aspecto? Yo te puedo decir, no es sangre, como quiera no se lo comen. ¿Por qué? Porque hay un aspecto psicológico. Nosotros aquí damos una clase que se llama Ciencia de Carnes. Y el primer experimento que yo le hago a mis estudiantes, nosotros le hemos dado como 3 veces y siempre clase llena. Yo la lleno intencionalmente. En la clase lo único que vamos a ver es ciencia y a comer carne. Terminan rodando. La gente cansada de ver carne, como le dicen los meat sweats, los sudores de carne. Pero, ¿por qué? Porque yo quiero que ellos aprendan mitos, cómo desmentir esos mitos. El de la sangre es fácil. Yo le tapo a la gente, le vendo los ojos, le sirvo 4 filetes a diferentes temperaturas, bien cocido, término medio, 3/4 y un poco menos de término medio, o sea, más crudo. Y yo se lo sirvo a las personas, todo el mundo vamos a probar el 1, 2, 3 y 4. Y la primera clase para mí fue la mejor. La primera clase había una pareja de esposos y dice la mujer, mira, si ese hombre ve una carne roja, él se desmaya, él no puede ver sangre. Que la gente que cuando lo llevan a sacar sangre, si él ve, se desmaya. No hay problema, él va a estar vendado. Los ojos todavía vendados. ¿Cuál fue su carne preferida? Si fue la primera, levanten la mano. No levantan la mano. La segunda, él levanta la mano allá arriba. La segunda era la que era casi 1/4. Crudita. Cuando se quitan las vendas, todo el mundo abre los ojos, así no lo podían creer. ¿Por qué? Porque el aspecto psicológico le jugaba un papel donde él decía, la carne va a estar mala. Es sangre. Pero el problema es que si fuera sangre, supiera hierro. Exacto. Puro hierro, porque la sangre está llena de hierro. Si eso realmente fuera sangre, el sabor que tuviera ese pedazo de ribeye de New York fuera horrible. Fuera un sabor a hierro. Que es como cuando uno muchacho que se corta y tú dices, déjame probar la sangre y es puro hierro. Eso fuera horrible. El animal se desangra cuando lo mataron. Y tú sabes que ahí hay un aspecto interesante porque lo he hablado también mucho y es algo que lo seguiré hablando. Nosotros nos hemos desligado mucho del proceso de procesar los animales, valga la redundancia. En el campo la gente acostumbraba a matar la gallina, matar la vaca y comérsela. Nosotros estamos pensando siempre que el animal llega como lo vemos, la pieza como la vamos a ver ahorita, llega así, pero el animal pasa por un proceso. En inglés le dice breaking down the animal, ¿verdad? Entonces ir parte por parte. Y como que la gente se ha desasociado tanto de eso que ver sangre en un animal es como, ¿por qué? ¿Por qué? Eso está mal. Y es totalmente natural. Y ahí hay algo interesante también, que cuando tú conoces ese proceso como tú lo has conocido, yo creo que sobre nosotros viene un poco más de respeto sobre el animal. Y usar la pieza con cuidado, no tratar de sobrecocinarla porque se vuelve un bagazo como ya dijimos. Y hay más cuidado a la hora de usar ese animal. Y hay otras técnicas que me gustaría, otro mito que me gustaría abordar es que tú me decías cuando estábamos organizando el tema,
el JFK. Just keep flipping. Ajá. Hay una tendencia a tener la marquita, el hashtag en la carne. Pero hay otra tendencia de que vamos a moltear la carne. ¿Por qué? Porque si tú la dejas mucho tiempo de un lado, entonces se va a quemar, del otro no se cocina parejo. Correcto. Entonces, háblame un poco de ese método y por qué que te vende tanto el asunto de que un lado no la muevas, no la muevas. Háblame un poco de eso. Ahí es donde vamos, que mitos que son transmitidos, retransmitidos y repetidos constantemente, tanto por muchos parrilleros como por chefs. Cuando cocinan la carne en un sartén, la realidad es que tú quieres que la carne dure una buena cantidad de tiempo en contacto con el sartén para que tenga un buen sellado. Sin embargo, al no mover la carne, al no voltearla, y te lo digo porque, por ejemplo, mi querida madre recibió entrenamiento de un chef argentino y él decía que un mal parrillero volteaba la carne más de una vez. ¿Qué sucede? Tú pones la carne o en el fuego o en el sartén y lo volteas una sola vez para conseguir un buen sellado. Y por eso la gente te dice, bueno, esa carne tú la das a 4 minutos de lado y lado. Yo nunca trabajo con tiempo. ¿Por qué? Porque primero cada corte es diferente, cada grado del corte es diferente, cada estufa o carbón es diferente. Entonces yo tengo que trabajar con un poco más científico con un termómetro. Y ahí es donde yo voy cuando digo que si yo volteo la carne una sola vez, yo voy a tener un gradiente donde afuera me queda blanco y quemado, luego se va poniendo rosadito hasta que el centro o quedó rosado porque la cociné mucho o queda crudo. Eso para mí no es lo óptimo. ¿Por qué? Porque afuera está dura, y tengo que masticar mucho y adentro queda suave, jugosa, pero no lo disfruto tanto. Entonces, ¿qué tú quieres en una carne? Por ejemplo, ¿qué yo quiero en una buena carne? Yo quiero que haya una uniformidad. Yo quiero que ella sea del mismo color de principio a fin. ¿Cómo yo lo consigo? O cocinándola a fuego indirecto, largo tiempo, y luego sellándola, o volteando constantemente. ¿Qué yo consigo volteando constantemente? Yo consigo un mejor sellado y yo consigo una cocción más uniforme, porque la carne se va calentando más uniformemente dentro. La tercera forma de conseguir la mejor cocción en ese sentido es sous vide, que es empacado al vacío en agua. Pero no todo el mundo tiene los equipos, no todo el mundo conoce eso, y requiere mucho más entrenamiento para que las personas entiendan esa técnica. Claro. Y hay otra parte interesante que tú también la acabas de mencionar. Cada corte hay que darle un tratamiento distinto. Correcto. No es lo mismo una pieza grande, una pieza intramuscular, una pieza donde el animal no se mueve mucho. Es diferente a una rodilla, a un, qué sé yo, un hombro. Son sumamente diferentes. ¿Hay alguna regla particular para tratar ese tipo de cortes? Por ejemplo, los cortes más con menos grasa, los cortes que menos se compran, que quizás son los más duros. ¿Hay alguna regla para tú cocinar esos cortes? Hay una regla medio generalizada en el mundo de la carnicería, que es mientras más cerca del piso, más el músculo se utiliza. Okay. En ese sentido, por eso tú ves las patas, que es de donde salen los bucos. Por eso tú ves la pierna, por eso tú ves el pecho, que es el brisket. Son cortes que son músculos que se utilizan mucho. Mientras más el músculo se utiliza, más tejido conectivo y grasa va a tener, más duro queda si tú le das fuego directo. Okay. Mientras menos se utiliza el músculo, tiende a tener menos grasa, pero tiende a tener menos tejido conectivo. Okay. Vamos a poner ejemplo. Es una regla muy generalizada porque hay músculos, todos los músculos están intermedios. Hay un intermedio en todos los músculos. Claro. Te voy a poner un ejemplo. El churrasco. El churrasco hay dos tipos de churrasco, que es la falda exterior y la falda interior. Uno que viene del lado de las costillas, afuera, entre costillas, y hay uno que está en la parte interior de la costilla. Para el que no sabía, el churrasco está aquí en la vaca. Exacto. En el costillar. Dentro del costillar, pegado a la costilla, que eso es el churrasco que nosotros recibimos, tiene un sabor muy fuerte porque está pegado a los órganos, y hay otro que es entre los dos costillares, que viene así dos franjas. Se utiliza porque el animal mueve el pecho, pero no es un músculo que se utiliza porque él tenga una función específica. Por lo tanto, tiene una buena cantidad de grasa, pero no tiene tanto tejido conectivo. Pero tiene una fibra muy pronunciada. Entonces, tú puedes darle fuego directo, fuego alto, fuego duro. Tú no puedes cocinarlo a fuego lento, largo tiempo. No lo aguanta. No tiene tanto tejido conectivo para aguantarlo. Pero tienes que saber cortarlo. ¿Por qué? Porque la fibra es muy pronunciada. Ahí hay algo interesante, que
corta igual que afeitarte, corta en la dirección que van los pelitos, corta en la dirección que va la carne. Tú sabes que en la práctica, quizás tú y yo que nos tomamos un poco más de tiempo, sí lo vemos, pero en el día a día, la persona que lo hace el día a día, ¿cómo lo puede identificar más fácil a la hora de cortar? Las fibras se ven automáticamente. Okay. En cortes gruesos como el vacío y en cortes como el churrasco. Es como esta mesa, madera. Tú le ves cada bloquecito, cada columna de madera. La fibra es esa línea hacia donde se dirige la madera. En un churrasco, cuando tú tienes una franja de este tamaño, todo el mundo sabe que las fibras van horizontal. Sí. Pero ¿qué pasa? Tu diente no corta la fibra. Nosotros no somos carnívoros, nosotros somos omnívoros. Y en eso un dentista te puede dar una clase al respecto. Que vamos a hablar un poco. Y yo he tenido dentistas en mi clase y ellos me dan la razón en ese sentido. Nosotros somos omnívoros. Nosotros nada más tenemos los colmillos para cortar fibra, pero no estamos preparados para cortar la fibra. Pero el ser humano es muy ingenioso. El ser humano creó un instrumento perfecto para cortar la fibra, el cuchillo. Pero resulta que cuando nosotros compramos el churrasco, cocinamos el churrasco y lo vamos a comer, nosotros usamos el cuchillo para cortar con la fibra. Y el cuchillo no cumple su propósito. Entonces estamos tan acostumbrados a la textura chiclosa del churrasco que creemos que así es el churrasco. Cuando yo le enseño a las personas que cojan esa franja, las cortan en cuadros y luego lo giran y cortan en contra de la fibra. O sea, si la fibra va así, tú cortas así con el cuchillo, de manera vertical, se despega en tu boca. Y la gente dice, yo nunca había comido churrasco. Yo tengo aquí, y aquí llegó uno y dice, yo soy el matatán de hacer churrasco. Y todo el mundo muerto de la risa porque de verdad él era que hacer churrasco. Ajá. Cuando terminamos de hacer churrasco, él dice, sí, así que yo lo hago. Y no hay problema, ahora vamos a cortarlo. Yo lo corto y él lo prueba contra la fibra y él dice, yo nunca había comido churrasco. ¿Por qué? Porque se había acostumbrado a una textura chiclosa y creemos que es la textura jugosa. Pero en realidad es nosotros el diente, la boca de nosotros pasando lucha, cortando la fibra, que no puede hacerlo. Entonces nosotros rumiamos el churrasco en la boca. Cuando tú lo cortas contra la fibra, tú simplemente lo despegas y terminas comiéndote como si fuera un ribeye o un filete. ¿Por qué no se nota tanto en el filete o en el churrasco? En el ribeye. Porque el músculo, la forma del músculo y la manera en la que nosotros lo servimos ya está contra fibra. El filete es horizontal, bien elongado, y la fibra va en esa misma dirección. Cuando tú cortas el filete, tú lo cortas en medallones, contra fibra, contra fibra, contra fibra. Cuando tú lo sirves frente al plato, la fibra ya está mirando hacia arriba y tú lo único que haces es despegarlo. Por eso el filete, cuando está bien suave, tú lo puedes cortar con una cuchara, porque tú simplemente separas fibra. Claro. No sucede así con el vacío, no sucede así con el churrasco, no sucede así con otros cortes, como la picaña. Interesante. Señores, en este capítulo vamos a hacer algo totalmente diferente. Ya hemos hablado un poco de la teoría, ahora vamos a ir a la práctica, vamos a comer. Entonces, Abraham, vamos a saltar a esa parte. Ya hemos hablado un poco, ahora vamos a verlo en acción.